Ok, buenas noches. Hola, ¿cómo están? Hoy es la última videotutoría. Esperemos que obtener el máximo provecho de esta actividad. Hoy, bueno, hola, bienvenida Carla, Sara, Jacqueline, los presentes. Hoy el tema es impulso y cantidad de movimiento, que es el último tema. Eh, Igual obviamente, si tienen alguna consulta, también, como es una tutoría, la idea es que ustedes tienen alguna consulta, con mucho gusto les puedo abordar la consulta que tengan. Nada más voy a compartir pantalla para recordarles lo que nos queda. Vamos a ver. Ok, estamos en la semana del 4 al 10 de agosto. Hoy estamos 4. La videotutoría 8, cantidad de impulso, cantidad bueno, de movimiento. Bueno, ahí está mal escrita. Impulso y cantidad de movimiento e impulso. Recordarles que la entrega final de la tarea es para este domingo 10 de agosto, fecha límite. Es el video del problema que le correspondió a cada uno resolver. Aquí aprovecho para aclarar la duda, porque algunos, bueno, podría ser que no saben cuál es el problema que le corresponde. Entonces, acá en el mismo foro de avisos, donde yo siempre coloco todos los temas, bueno, donde está la información general, en el foro de avisos, metemos el foro de avisos. Y en el foro de avisos, escoger el grupo mío. Ustedes tienen que aparecerle esto, dice distribución de problemas para la segunda parte de la tarea. Entonces acá yo subí un PDF con la distribución de problemas. Por ejemplo, qué sé yo, si yo soy José Alberto Parra, el problema que me tocó resolver o hacer el video es el problema de cantidad de movimiento, el número uno de cantidad de movimiento. Si yo soy Jennifer, me toca el de leyes de Newton, el número 2. Si soy Diego, me toca el número 3 de trabajo y energía. Pues esos problemas son los problemas que ustedes resolvieron para la tarea, la parte escrita. Y de esos 3 que tenían que resolver, ustedes van a elaborar un video de el que le corresponde, ¿verdad? El que le correspondió a cada uno. Ahí está, a cada uno le correspondió uno de esos problemas, ¿ok? Para la tarea. Eh, bueno, sería la segunda parte de la tarea. Igualmente, también en el mismo foro de avisos, ya compartí un, un enlace para que ustedes se matriculen para la próxima semana, que es la evaluación sincrónica. La evaluación sincrónica con video. Esa evaluación es en grupos pequeños, es en Teams, grupos máximo 4 personas. Y lo que tienen que hacer es ingresar acá donde dice elección, en el foro de avisos, elección de fecha y hora para evaluación sincrónica. Y donde dice elección de fecha para evaluación sincrónica, se vuelven a meter ahí. Igual que hicimos la vez pasada, nada más lo que tienen que hacer es escribir su nombre completo. Bueno, ya hay personas que ya se inscribieron, pero por si alguna, no sé, o alguno no se ha inscrito. Entonces, por ejemplo, el lunes 11 de agosto, ahí quedan 2 espacios. El lunes 11 de agosto de 7 a 8:30 ya está lleno, el cupo lleno. A no ser que alguno se arrepiente y se pase para otro grupo, pero bueno. En ese caso, si Denilson, por ejemplo, todavía hay tiempo, quisiera borrarse de acá y matricularse otro día, si él quisiera, puede hacerlo. O sea, hay tiempo hasta el domingo, eh, bueno, este domingo, 10 de agosto, para que alguno quiera cambiarse todavía. El domingo ya es el cierre y yo
yo al domingo, los que ya se apuntaron, ahí ya monto los grupos, ¿verdad? Entonces ahí ven que hay grupos que todavía están vacíos. En realidad son nada más, voy a corregir nada más este que me quedo como que sale. Ah, ya sé por qué es que, bueno, esto es un Word, entonces a veces me hace eso, ya. Sebastián Elizondo, Sara. Ahí ustedes nada más escriben el nombre. Ojalá escriban los dos apellidos, mejor para mí. Pero bueno, ya Sebastián Elizondo, yo lo busco en la lista, cualquier cosa. Y bueno, solamente hay 3 días para escoger. El lunes 11 de agosto, que es de 5 a 6:30 p.m. y de 7 a 8:30 p.m. El miércoles 13 de agosto, que hay de 2 p.m. a 3 p.m., de 4 p.m. a 5:30 p.m. Y los demás el domingo 17 de agosto. Domingo, que empezaría el domingo de 8 de la mañana a 9:30 a.m., de 10 a.m. a 11:30 a.m. y de 1 p.m. ¿Por qué? Ustedes se preguntarán, ¿y por qué no puse el 14, eh, el 15? Bueno, ya es porque tengo un compromiso. Y bueno, el 15 porque tenemos el Día de la Madre y bueno, mucha gente está como comprometido ese día. Entonces, el martes no puedo, yo tengo una sesión, una clase, entonces no puedo. Entonces, obviamente, solo los cupos que yo tenía disponibles fueron los que pude elegir. Si alguna o alguno no puede ninguno de esos 3 días por algún motivo, alguna situación especial, eso sí, les pido que de aquí al domingo se comuniquen, me escriban un correo y me digan cuál es el motivo por el cual no pueden ni lunes, ni martes, ni lunes, ni miércoles, ni domingo. Si no tienen chance ninguno de esos 3 días, ahí vería, a ver, y veo la situación, si es una situación de horarios o alguna situación especial, ahí analizo y veo qué otro día podría facilitar o si lo transfiero para otra sesión más adelante. Pero bueno, en casos, esperemos que no haya conflicto, que la mayoría pueda esos días, ¿verdad? Bueno, todavía estamos apenas en matrícula, queda toda esta semana para que se apunten. Entonces, nada más escriben su nombre completo, ¿verdad? En el grupo de elección. Y listo, nada más una vez que ya escribieron su nombre, se salen, ¿verdad? Y ahí van a quedar matriculados. Em, bueno, quería dar esa información. Entonces, ¿qué nos queda? Bueno, nos queda la entrega del video, que es este domingo 10 de agosto, y la evaluación sincrónica con video, que es la próxima semana, ¿verdad? Empezando el lunes 11 de agosto, miércoles 13 y domingo 17 de agosto. Esas son las fechas que hay para la evaluación sincrónica con video. Grupos de 4 personas máximo y es por medio de Teams. Yo les mando el enlace, ustedes se conectan, tienen que tener la cámara durante la sesión, la cámara activa, el micrófono que funcione, que esté activo. Tienen que buscar buena conexión de internet, ¿verdad? Em, bueno, hasta el momento todo les ha funcionado, pero por aquello. Porque si no funciona, pierden el puntaje de la nota, ¿verdad? Y ya, obviamente, del 18 al 23 de agosto, ya, bueno, es para calificar, para dar la calificación de los videos, todo eso ya. Y nada más recordarles que si alguno no hizo la primera prueba, la prueba escrita, esa prueba no la hizo o tuvo una calificación muy baja y la quiere mejorar, hay una reposición y esa reposición ustedes en la misma plataforma, eh, en el correo, bueno, en la misma plataforma de la UNED, les va a aparecer la posibilidad de ustedes matricularse, inscribirse a la prueba de reposición. Esa prueba de reposición es solamente de la prueba escrita, ¿verdad? En el caso de alguno que no la pudo hacer o que tuvo una nota muy baja y quiera volverla a hacer.
Bueno, ustedes obviamente van a observar yo voy a subir las calificaciones, ¿verdad? Probablemente en esta semana, del 18 al 23 de agosto, y ustedes miden si necesitan o no reponer la prueba, obviamente. Em, Eso sería, no sé si tienen alguna consulta, si me están escuchando. Sí, sí se escucha todo claro. Sí, sí se Hola. escucha. Sí, profe. Perfecto, muy bien. Entonces, si no hay consultas o si tienen alguna consulta, perfecto. Si no, voy a empezar con el tema de última tutoría, el tema de impulso y cantidad de movimiento. Y bueno, esto ya es el último tema. Nada más a cambiar acá. Nada más. Igual que siempre les digo que si tienen alguna duda, alguna consulta, me abran el micrófono y simplemente me la hacen, ¿verdad? Porque yo no los puedo, bueno, ahorita yo quito, ahorita estoy viendo los que están conectados, pero em, hay como una ventana ahí que me obstaculiza, obstaculiza, sí, para poder verlos. Entonces, por aquello, yo cierro esta ventana y vale minimizar. A ver, ahí. Bueno, la cosa es que, ok, vamos a ver qué pasa. Bueno, voy a ir definiendo el concepto y para explicar algunos problemas de conservación de cantidad de movimiento, que son los problemas que generalmente tienen que ustedes resolver, ¿verdad? Ya sea en la prueba escrita o ya sea en la tarea, que si a alguno le tocó elaborar un video sobre esa parte, eh, aclarar cualquier duda que ustedes tengan, ¿verdad? Nada más recordarles el concepto es importante porque el tema es impulso y cantidad de movimiento. Entonces voy a empezar con el tema de impulso. ¿A qué se llama impulso? Y básicamente el impulso es la relación que hay entre fuerza y el tiempo. La fuerza y el tiempo que se aplica a esa fuerza. Entonces, decimos que un cuerpo recibe un impulso cuando se le aplica una fuerza en un tiempo muy corto, un tiempo muy pequeño. Por ejemplo, cuando usted patea la bola, bueno, si juega fútbol, al momento de patear la bola, el contacto del pie con el balón es en un tiempo muy corto, ¿verdad? Un tiempo muy corto. Y en ese tiempo muy corto, la fuerza interactúa con el balón y le provoca un impulso, ¿verdad? Igual en el ejemplo que viene en la presentación, con el palo de golf, em, al tocar la bola es en un tiempo muy corto, ¿verdad? El impulso es el producto de la fuerza por ese delta T, que es el tiempo transcurrido. Esa fuerza puede ser una fuerza media o una fuerza promedio, porque en realidad es una fuerza desde el momento en que toca la bola hasta el momento que la suelta. Podríamos decir que la fuerza de un tiempo 1 a un tiempo 2 es una fuerza que tiene un máximo, ahora un mínimo y un máximo. Vean la gráfica, esta es la relación de fuerza con respecto al tiempo. Entonces esta curva me indica que la fuerza inicial viene desde un valor 0 hasta un valor máximo. Cuando se patea la bola, por ejemplo, al momento en que el pie toca la bola, ahí el momento la fuerza es 0, pero conforme la bola interactúa con el pie, aumenta hasta un valor máximo y luego ya decrece hasta un valor mínimo otra vez. Podríamos analizar la gráfica de fuerza con respecto al tiempo y el área de esa gráfica me daría el valor del impulso. O sea, el impulso sería el área de esa gráfica. Otra forma de calcular el impulso es por medio
fuerza media, conocer el valor de la fuerza media y multiplicarlo por el tiempo, ¿verdad? Fuerza media por el tiempo me daría el área de este otro rectángulo y así obtengo el impulso. Normalmente en los problemas a ustedes les van a dar, a no ser que trabajen con integrales, pero si no, se les va a dar una fuerza media, ¿verdad? Una fuerza promedio. Y bueno, por ejemplo, esto acá, pero me dicen sí. Tito. Se me hizo. Ahí sí están observando la presentación, ¿sí me escuchan? ¿Sí me están Se le escuchando? escucha, profe, pero la Sí. presentación, al menos yo, no la estoy visualizando en este momento. Ah, Antes ok. sí, pero pues, ahora. Ok, se perdió. Voy un momentito. No fue que, no sé qué fue lo que hice. Pero también no sé, porque puede ser mi internet. Aquí la lluvia está. No, no, no. Creo que algo hice que voy de nuevo. Voy a compartir. Ahora sí, ya se ve. Ahora sí se ve la presentación. Ok, por ejemplo, dice dos pelotas de goma chocan. La pelota B ejerce una fuerza promedio de 1200 newton sobre la pelota A. Pregunta cuánto tarda el contacto de las pelotas si el impulso fue de 5 newton por segundo. Entonces, aquí me dan un impulso, ¿verdad? El impulso que de la pelota B al chocar con la pelota A, me dicen que el impulso fue de, usa la letra I, aunque ahí viene otra letra, pero prefiero la letra I. El impulso fue de 1200 newton. Y el tiempo del contacto el delta T sería el tiempo de contacto, fue de, mentira, la pregunta es cuánto tiempo, entonces vamos a hacer la pregunta y me dice que el impulso, más bien, el impulso es la fuerza, y fue un error mío. Aquí en realidad es la fuerza media o la fuerza promedio. Vamos a decir que la fuerza media, fuerza promedio, 1200 newton, y el impulso, más bien vamos a decirle letra I, 5 newton segundo. Aquí digamos, generalmente, como el impulso es un vector y la fuerza es hacia la izquierda, podríamos ponerle signo negativo para indicar que va para la izquierda. Generalmente, cuando trabajamos con vectores en una dimensión de izquierda a derecha o derecha a izquierda, vamos a usar, digamos, en el caso de velocidades, vamos a usar signo positivo hacia la derecha y signo negativo hacia la izquierda. Bueno, si fuera hacia arriba y hacia abajo, usamos positivo hacia arriba y negativo hacia abajo. Digamos, eso es a conveniencia, pero es como para dar sentido, dar la idea de que el vector tiene un sentido, una dirección. Bueno, dirección horizontal y sentido hacia la izquierda. Entonces, como la fuerza de B sobre A es hacia la izquierda, vamos a usar signo menos acá para indicar que va para la izquierda. Obviamente esa fuerza es en X. ¿Sí? Luego el tiempo es un escalar, no tiene dirección. Y el impulso también va a ser en X, obviamente en la misma dirección que la fuerza. Y también iría en el mismo sentido de la fuerza. O sea, el impulso y la fuerza van a tener la misma dirección y el mismo sentido. Entonces, si la fuerza es hacia la izquierda, el impulso también va a ser hacia la izquierda. Y aquí nada más recordar que el impulso, que es en X, va a ser igual al producto de la fuerza, que es en X, por el delta T, el tiempo. Obviamente, si me preguntan el delta T, simplemente divido impulso sobre fuerza y eso me daría el valor de delta T
En este caso, el impulso es menos 5 newtons por segundo. Y la fuerza es menos 1200. Vean que el negativo nada más lo indica el sentido del impulso y el sentido de la fuerza, que van hacia la izquierda. Pero al dividir negativo sobre negativo, obviamente se cancela el negativo y me va a dar positivo. Y si divido 5 entre 1200, me daría que el tiempo, bueno, el tiempo del impacto de las dos pelotitas fue un tiempo muy corto de 0,0040, bueno, sigue un 1, un 6, 0,004 segundos. O podríamos decir 4 milisegundos también. Milisegundos. 0,004 segundos o 4 milisegundos, que es lo mismo. Eso sería en el caso de que me estén dando la fuerza y el impulso, ¿verdad? Bueno, ok. Hay un teorema que es el teorema de impulso y cantidad de movimiento, que lo que dice es que el impulso que experimenta un cuerpo es igual a un cambio de cantidad de movimiento, un cambio de cantidad de movimiento. Ahora, para definir cantidad de movimiento, vamos a decir que cantidad de movimiento, la letra P simboliza la cantidad de movimiento. Cantidad de movimiento es el producto de la masa por la velocidad. Entonces, masa por velocidad es un vector, ¿verdad? Eso se llama momentum, se le conoce como momentum o se le conoce como cantidad de movimiento, el producto de la masa por la velocidad. Entonces, el impulso, que se usa esta letra griega, ahorita no recuerdo cómo era que se llama esta letra griega, bueno, no es una J, por cierto, es una letra griega, hay que buscar ahí el nombre. Es igual al cantidad de movimiento 2 menos cantidad de movimiento 1, o sea, una diferencia de cantidad de movimiento. Y aquí, por ejemplo, tenemos un ejercicio donde una pelota de 2 kilogramos pega en la superficie con una velocidad de 20 metros por segundo y rebota con una velocidad de 15 metros por segundo. ¿Qué significa? Entonces, la pelota primero iba hacia abajo. Vamos a decir que aquí vamos a decir que hacia abajo, vamos a poner signo menos a la dirección y hacia arriba vamos a poner que signo más. Eso es para indicar que el cambio de sentido, ¿verdad? Eso del signo menos y signo más, recordarles que es arbitrario, o sea, uno puede escoger para abajo positivo y para arriba negativo si le conviene, pero bueno, en general se elige hacia abajo negativo por conveniencia. Y no pasa nada si le cambiamos los signos, siempre y cuando sabemos que hacia una dirección es menos y hacia la otra sentido es contrario, es positivo. ¿Sí? Lo importante es saber que un sentido es en un signo y el otro sentido va en signo contrario, ¿verdad? Para indicar el sentido del vector. Ok, en este caso la masa es de 2 kilogramos, ¿verdad? Nos podemos poner por aquí que la masa de la pelota es de 2 kilogramos. Y va a tener una velocidad inicial o una velocidad 1, vamos a llamarle velocidad 1, de 20 metros por segundo que va para abajo, ¿verdad? Vamos a poner negativo, menos 20 metros. El negativo indica que va para abajo. Ok, eso es en Y. Podríamos poner una Y, pero bueno, ya sabemos que es vertical. Entonces, no es tan necesario poner una Y, pues solamente para indicar que es, saber que es vertical. Y rebota con una velocidad de 15, pero ahora la velocidad con que rebota es para arriba, o sea que la velocidad 2 es de 15 positivo. ¿Okay? Si quieren le ponen una Y para indicar que es en Y, no hay problema. ¿Ah? Velocidad Y1 y velocidad Y2, para indicar que es vertical el movimiento. Ahora bien, la pregunta es cuál es el impulso que recibió la pelota al rebotar con la superficie. Entonces aquí vamos a decir que el impulso va a ser un cambio de cantidad de movimiento. O sea, va a ser
la cantidad de movimiento final, masa por velocidad 2, menos masa por velocidad 1. Pero sin olvidar, bueno, eso es en Y, ¿verdad? No importa. Vamos a ver que es en dirección vertical. Sin olvidar que esta velocidad es un vector. Vamos a poner una flechita aquí para indicar que es un vector, ¿verdad? Importante. Tiene dirección, tiene sentido. Entonces, el impulso va a ser ese cambio en la cantidad de movimiento, que sería la masa por velocidad 2 menos la masa por velocidad 1. Obviamente la masa se puede factorizar. Y entonces me queda velocidad 2 menos velocidad 1. Y ya aquí ya tenemos cómo calcular el impulso. Sería la masa, que es 2 kilogramos, multiplicado por la velocidad 2. Pero la velocidad 2 es 15 pero positivo. Entonces, 15 metros por segundo. Menos la velocidad 1, pero la velocidad 1 es 20, pero negativo. Entonces, menos 20. Y bueno, obviamente aquí sería entonces menos por menos, bueno, menos, si usted resta a un negativo, es como si tuviera una suma, ¿verdad? Entonces sería 2 por 15 más 20, ¿verdad? Que da 15, 2 por 35, ¿verdad? O hacemos la operación en la calculadora. 2 por 15 menos 20, quedaría 70, ¿verdad? 70 kilogramos y metro por segundo. Las unidades de... Ese sería el impulso que recibió la pelota al chocar con la superficie. Aquí es importante recordar que las velocidades son vectores y hay que tomar en cuenta la dirección, ¿verdad? Si iba en sentido contrario, hay que cambiarle el signo a la velocidad, ¿verdad? Eso es un punto importante. Ahora sí, vamos con el principio de conservación de la cantidad de movimiento. Este principio lo que establece es que si en una colisión, en un choque o colisión de dos cuerpos, no actúan fuerzas externas, si no hubiesen fuerzas externas, si no hubiese fricción, o por lo menos si se desprecia la fricción o cualquier otra fuerza externa, no hay fuerzas externas actuando, debería conservarse la cantidad de movimiento total, ¿verdad? Dice, si la suma vectorial de las fuerzas externas sobre un sistema es cero, la cantidad de movimiento total del sistema es constante. Entonces, en ese caso, la cantidad de movimiento al inicio de los dos cuerpos, al sumarse, va a ser igual que posterior a la colisión, ¿verdad? Si no hay fuerzas externas actuando. En ese caso, no se considera la fricción, o sea, se desprecia o se elimina, o se busca que no haya fricción para que no le reste energía y no le reste a la cantidad de movimiento. Y tampoco ninguna otra fuerza, ¿verdad? Que esté interactuando con los dos cuerpos. En esa situación, cuando hay una colisión, antes de la colisión va a ser la misma que después de la colisión, ¿verdad? La cantidad total de la cantidad de movimiento. En este caso, vamos a decir que la cantidad de movimiento de los dos cuerpos antes de la colisión va a ser igual a la cantidad de movimiento después de la colisión. Dijimos que cantidad de movimiento es el producto de la masa por la velocidad. Por ejemplo, aquí la masa por la velocidad 1 del cuerpo A más la masa por la velocidad del cuerpo B antes de la colisión va a ser igual al producto después de la colisión, ¿verdad? De ambos cuerpos. Aquí también importante que la energía cinética en algunos casos se conserva, la energía total sí se conserva en ambos cuerpos, en ambas colisiones total, pero si hablamos de energía cinética, ya vamos a ver en qué colisión se conserva y en cuál colisión no se conserva. Aquí tenemos una colisión elástica idealista, digamos, en el primer dibujo a la mano izquierda.
una pelota pegaría con una superficie y regresa a su punto inicial. O sea, eso es una colisión elástica, donde no se pierde energía cinética. A mano derecha tenemos una colisión inelástica, que se llama no elástica o inelástica, donde la energía cinética sí se pierde, ¿verdad? Hay una pérdida de energía cinética antes y después de la colisión. Bueno, ahí se queda adherida a la superficie, o sea, toda su energía se disipa. Eso sería un choque inelástico. Bueno, en algunos casos, podríamos decir que, por ejemplo, podríamos decir a nivel atómico, un choque de dos núcleos atómicos se podría considerar como algo elástico, donde al colisionar toda la energía inicial se conserva con respecto a la final. Un choque inelástico se pierde energía cinética y un totalmente inelástico, hay una pérdida sustancial de la energía cinética. Pero curiosamente, en los tres casos, la cantidad de movimiento, si no hay fuerzas externas, la cantidad de movimiento se debe conservar. Debe conservarse la cantidad de movimiento, no así la energía cinética, en el caso de los choques inelásticos. Y vamos a ver un ejemplo de cómo resolver ejercicios de colisiones, considerando que la cantidad de movimiento se conserva. Entonces vamos con un primer ejercicio donde dice que en una mesa de aire, esos no sé si los que han hecho el laboratorio de física 1, y si lo están haciendo, bueno, hay una última práctica de laboratorio donde se usa una mesa, bueno, una superficie con aire, y esto se usa para eliminar o que la fricción de los cuerpos sea mínimo, haya menos fricción. O, por ejemplo, en algunos juegos, en parques de diversiones, no sé si o en algunos moles, hay unas mesitas que expulsan aire y hay un disquito que usted lo puede manipular y el aire lo que hace es que haya menos fricción, ¿verdad? Con la superficie. Entonces dice, en una mesa de aire horizontal sin fricción, el disco A con masa de 0,250 kilogramos. Entonces con la masa, hay una masa A que es de 0,250 kilogramos. Se mueve hacia el disco B. El disco B, la masa B, de 0,350 kilogramos, que está inicialmente en reposo. O sea, la masa B está inicialmente en reposo. Entonces vamos a decir que la velocidad de B1 es 0, está en reposo. Eso es un 1, ¿verdad? No es una Y. Vamos a suponer que se mueven en el eje X, ambos cuerpos, ¿verdad? Horizontalmente. Ok, después del choque, después de la colisión, el disco A se mueve, el disco A, velocidad de A, pero después de la colisión, vamos a llamarle 2, es de 0,120 metros por segundo hacia la izquierda. Vamos de negativo porque va hacia la izquierda, negativo. Y el bloque B se mueve, y el B, después de la colisión, a 0,650 metros por segundo hacia la derecha. Es positivo. El negativo es hacia la izquierda y positivo hacia la derecha. Pregunta qué rapidez tenía el bloque A antes del choque. Entonces la pregunta es la velocidad del bloque A, perdón. ¿Qué rapidez tenía el bloque A inicial? 1. Esa es la pregunta. Luego me preguntan que calcule el cambio de energía cinética total del sistema durante el choque. Bueno, vamos a primero calcular la velocidad del cuerpo A antes de la colisión, y para eso vamos a usar esta formulita larga que es masa A, perdón, por velocidad
A1 más masa B por velocidad P1 es igual a masa A por velocidad A2 más masa B por velocidad P2. Ok, aquí se puede sustituir de una sola vez los valores que conocemos para que sea más fácil hacer el despeje, ¿verdad? O se puede despejar la fórmula, ¿verdad? Despejar velocidad A1, ¿verdad? Pasar este término al otro lado a restar y luego la masa a dividir a todo. Se puede hacer así, ¿verdad? Y averiguar velocidad A1. Bueno, pues vamos a hacerlo de esa forma y despejamos. Y todo esto luego se divide entre masa A y entonces esto se elimina. ¿Ok? Aquí también creo que una de esas era 0. Si no me equivoco, la velocidad B1 antes de la colisión era 0. O sea que esto de aquí es 0. Se pudo haber eliminado. A veces uno se da cuenta hasta cuando ya está desarrollando. Esta velocidad B1 antes de la colisión es 0. Estaba en reposo. Entonces esto de acá es 0. Entonces yo puedo eliminar ese término que es 0. En realidad no había necesidad de hacer esa resta. O sea, ver esto aquí. Ok, ahora sí ya nada más sería sustituir los datos y averiguar el valor de la velocidad A1. En realidad eso es simplemente un trabajo de la ecuación, despejar, ¿verdad? Vamos a ver, masa A, dijimos que es 0,250 multiplicado por velocidad A1, A2, perdón, velocidad A2 que es menos 0,120. Eso es una multiplicación, o sea, entre paréntesis, más masa B, que es 0,350 por velocidad B2, que es 0,650. Y todo esto dividido entre la masa A, que era 0,250 kilogramos. Eso me daría que la velocidad de A1 al hacer esa operación, vamos a ver cuánto nos da y me dicen ustedes cuánto les dio, vamos a hacer la operación. Profe, a mí me dio 0,790. Ok, vamos a ver. ¿0,790 o 0,79? Sí, está bien. Y como es velocidad, obviamente los kilogramos se van a cancelar y al final me va a quedar metros sobre segundo. Ya tenemos la velocidad A1, que sería 0,79 metros sobre segundo. Esa es la velocidad de la masa del disco, perdón, del disco A antes de la colisión. Ahora lo que me están diciendo es que compare la energía cinética que tenía los cuerpos antes de la colisión con la energía cinética posterior a la colisión. Entonces, lo que vamos a hacer es
Voy a borrar todo esto. Y vamos a aplicar la energía cinética. Entonces vamos a decir que antes de la colisión tenemos un medio de la masa A por la velocidad A1 al cuadrado más un medio de la masa B por velocidad B1 al cuadrado. Eso me va a dar una energía cinética. Sería un medio por la masa A. La masa A es 0,250 kilogramos por la velocidad A1 que me dio 0,79 metros por segundo y esto al cuadrado. Más un medio de la masa 2, masa B, perdón, o 2, que es 0,350 kilogramos, pero la velocidad B1 era 0, entonces, bueno, esto es 0 al cuadrado. Bueno, igual, vamos a hacer la operación. Obviamente, la energía cinética de B es 0, ¿verdad? Entonces sería un medio multiplicado por 0,250 kilogramos por 0,79 al cuadrado. Eso me daría una energía cinética de 0,078 joules. Es energía cinética en joules, ¿verdad? Eso es antes de la colisión y vamos a ver, compararlo con después de la colisión. Entonces, es la misma fórmula, pero ahora es un medio de la masa A por la velocidad A2 al cuadrado más un medio de la masa B por velocidad B2 al cuadrado. ¿Ok? Vamos a ver que si nos da igual o nos da diferente. Eso sería 0,250 kilogramos por la velocidad de A inicial, que es, aquí el signo menos no se usa, bueno, o se podría usar, igual se eleva al cuadrado, da positivo. Entonces, 0,120. Como esto va al cuadrado, el negativo al cuadrado da positivo, entonces no importa. Más un medio de 0,350 kilogramos por la velocidad de B al cuadrado, que es 0,650. Y eso, la idea es comparar esas dos energías y ver la diferencia, ¿verdad?, que hay entre una y la otra. Al cuadrado. Bueno, me está dando 0, no sé a ustedes, pero a mí me está dando 0,076. 0,076 joules. O sea, hay una diferencia, poquita, pero hay una diferencia. Esa diferencia se podría calcular, ver cuál es el porcentaje de la diferencia. Normalmente lo que se hace es comparar el cambio de energía cinética con la energía cinética inicial, 1. Entonces vamos a poner energía cinética 2 menos energía cinética 1. Eso es para ver el cambio que hubo o la diferencia que hubo y ver el porcentaje de
Bueno, se multiplica por 100 esta diferencia de la energía cinética sobre la energía cinética inicial. Multiplicado por 100 me daría el porcentaje de energía que se perdió. Entonces, por ejemplo, aquí sería 0,076 joules menos 0,078 joules dividido entre 78, perdón, que era la inicial. Para ver cuál es el porcentaje. Bueno, se multiplica por 100 y eso multiplicado por 100 me daría el porcentaje de 0,076 menos 0,078 dividido entre 0,078. Eso me da menos 0,025. Si se multiplica por 100, me daría que la diferencia es de un menos 2,56%. Perdón, entonces ya está multiplicado por 100. Esta diferencia multiplicado por 100 me da el porcentaje de energía que se disipó durante la colisión, ¿verdad? O la energía que se en realidad es un porcentaje muy bajo, ¿verdad? Menos 2,5%. Es un porcentaje muy bajo que representa una pérdida de energía cinética en la colisión. Si el porcentaje está entre 0 y 10, hasta un 10% se considera que no es muy representativo. Podría considerarse que esta colisión es casi elástica, con una pérdida muy pequeña. Digamos, si hubiera que interpretar eso, hay una pérdida muy pequeña de la energía en la colisión. Sin embargo, no es una colisión elástica, porque para que sea elástica tiene que ser un 0%. Y eso sería el caso idealista. Es una colisión bastante elástica. Podríamos decir, ya les dije, entre 0 y 10%, todavía es un porcentaje muy bajo. Ya si la colisión si el porcentaje es de más de 10%, ya entonces sí hablamos de una colisión inelástica, ¿verdad? No es perfectamente elástica, pero tampoco es totalmente inelástica. Es como un porcentaje muy bajo. Digamos, si tuviéramos que discutir eso o hacer una reflexión sobre ese resultado que me dio, ¿verdad? Bueno, eso sería ese primer ejercicio. Y bueno, hay choques completamente inelásticos, que es cuando los cuerpos pierden energía cinética y además generalmente quedan unidos, que hay una colisión antes del choque y después de la colisión quedan unidos. En esos casos, los cuerpos quedan unidos, es una colisión completamente inelástica. Entonces, por ejemplo, es un caso hipotético de un jugador en una pista sin fricción, que no haya fricción, ¿verdad? Y atrapa un balón y el balón y el jugador se van a ir juntos después de la colisión. Dice, un receptor de 60 kilogramos mantiene su posición sin fricción en una superficie congelada. Se supone que no hay fricción, bueno, eso es hipotético. Captura el balón de 2 kilogramos y se mueven juntos. O sea, se mueven a 0,40 metros por segundo. ¿Cuál es la velocidad inicial del balón? En este caso, vamos a plantear lo siguiente. Vamos a decir que la masa A, que es el balón, por velocidad A, 1, más masa B, que es la persona o el jugador, por velocidad B1, que está en reposo, por cierto, es igual a la masa A por una velocidad que va a ser la misma velocidad que la de ambos van a moverse con la misma velocidad. Masa B
por velocidad. O sea, esta velocidad es la misma tanto para el balón como para la persona. Después de la colisión van a quedar juntos, van a moverse juntos. Entonces la velocidad va a ser la misma para ambos. Recordemos que esta velocidad es un vector, ¿verdad? Importante, nada más que normalmente uno, nada más indicar que es un vector, ¿verdad? Inicialmente el jugador está en reposo. Está en reposo, entonces vamos a poner que esto es 0. Vamos a quitar ese término. Y esta velocidad, como es la misma, podemos factorizar. Entonces queda masa por velocidad A1, que es lo que me están preguntando, es igual a, factorizamos velocidad, que es la velocidad de los dos cuerpos juntos, por masa más masa. Bueno, ahí ya podríamos despejar la velocidad de, ¿qué es lo que me están preguntando? La velocidad del balón antes de la colisión. Sería la velocidad de los dos cuerpos juntos dividido entre la masa. Aquí sería, entonces la velocidad de los dos cuerpos juntos es 0,40 metros por segundo. Vamos a poner que hacia la derecha se mueven los dos cuerpos juntos, no dice, pero es lo que da la impresión por el dibujo. La masa de la pelota, que es 2 kilogramos, más la masa del jugador, que es 60 kilogramos. Y eso dividido entre la masa del A, que es la masa de la pelota. La masa de la pelota, 2 kilogramos, perdón. Entonces, la velocidad de la pelota antes de la colisión, vamos a ver cuánto sería. Me está dando que es de 12,4. ¿A ustedes les da igual? Sí, profe. Ok, A mí me da igual. perfecto. Aquí nada más me están preguntando que cuál es la velocidad antes de la colisión, 12,4. Es un ejercicio, no me están preguntando el cambio de energía cinética, pero se podría calcular el cambio de energía cinética. En este caso sí daría un cambio bastante sustancial. Si hacemos los cálculos, ahí podríamos, no sé si venía como parte de la resolución. 12,4, no. Ah, bueno, sí. Dice, ¿cuánta energía cinética se perdió? Bueno, entonces, 12,4 es... Ok, entonces 12,4 es la velocidad A1, 12,4. Y ahora me están preguntando, bueno, ya tenemos que la velocidad A después de la colisión es 0,40 y la velocidad B después de la colisión es 0,40. Esto es... Ok, y lo que me está preguntando ahora es que cuánta energía cinética se perdió. Bueno, vamos a ver, y si representa un porcentaje, como yo les decía, mayor a 10%, que generalmente debería ser más de un 10%. Bueno, pero vamos a ver cuánto da, si menos o más de un 10%. En este caso. Ok, para calcular la energía cinética, hacemos lo mismo que hicimos anteriormente. Entonces, antes de la colisión, vamos a escribir la fórmula. 1/2 de la masa por velocidad A1 al cuadrado más 1/2 de la masa por la velocidad B1 al cuadrado. Esta B1 al cuadrado es 0, entonces vamos a decir que es 0.
sería 1/2 por la masa A. La masa A es 2 kilogramos. Por la velocidad A al cuadrado, que es 12,4. Vamos a ver qué energía cinética me da esa antes de la colisión. Sería 0,5, o no, 1/2 por 2 por 12,4 al cuadrado. Me daría 153,76 joules. Ahora vamos a calcular después de la colisión. Que se me descargue esto, que se me está descargando. Ok. Después de la colisión sería 1/2 de la masa de A por la velocidad A2 al cuadrado más 1/2 de la masa B por la velocidad B al cuadrado. Eso sería 1/2 de la masa A, que es 2 kilogramos, por velocidad 0,40 al cuadrado más 1/2 por la masa B, que es 60 kilogramos, por 0,40 al cuadrado. ¿Okay? Ahí disculpen la letra. Y vamos a hacer la operación. Y me da una energía cinética de 4. ¿Ve qué diferencia? 4,96 joules. Ahora sí, vamos a comparar entonces. Bueno, eso me está dando, no sé si a ustedes les da igual, hagan la operación, porque no sé si me equivoqué en algún dato. Me dicen si les da igual. Para comparar. Profe, a mí me dio igual. Vamos a ver, ok, entonces K2 sería 4,96 menos K1, que es 153,76, dividido entre K1, que es 153,76 joules. Y eso me va a dar, vamos a ver, 4,96 menos 153,76. Me da 0,96 y eso se multiplica por 100. Me da menos 90. Bueno, 90, es el menos, no es necesario ponerlo, sino que es el porcentaje, ya sabemos que es el porcentaje perdido, entonces 96,7%, un 97%, 96,77, un 97% de pérdida de energía, ¿verdad? Esa diferencia, bueno, ahí yo lo multiplico por 100, ¿verdad? Ya es pues el por ciento. Lo que me dio es 0,96 negativo, que el negativo es lo que indica la pérdida, y se multiplica por 100 para obtener el porcentaje. Entonces vean que el porcentaje es de un 97%, o sea, obviamente más de un 10%, es casi, más bien es casi un 100% de pérdida de energía. En este caso sí es una colisión totalmente inelástica, ¿verdad? A diferencia del primer ejemplo, donde era apenas un 0, ya se me olvidó, pero era como un 0,2%. Era como un 2%, perdón, de pérdida de energía. Entonces, si la pérdida de energía es entre 0 y 10%, todavía la colisión es bastante elástica. Pero ya cuando se acerca a un 100%, es una colisión totalmente inelástica, ¿no? Igual por aquellos que estén haciendo algún laboratorio de
de física 1 tienen que hacer un análisis de esos porcentajes que les da a veces esa diferencia, ¿verdad? Ok, la energía que se perdió es aproximadamente un 97%. ¿Sí? Ok. Aquí hay otro ejercicio de colisión inelástica, pero bueno, ahí no lo voy a, ahí lo pueden, esta presentación lo voy a pasar porque creo que no, en la tarea casi no venían ejercicios de colisión inelástica, casi todos eran colisiones más elásticas. Igual ahí nos podemos devolver si al final nos da tiempo, ¿okay? Para ver unos casos. Quiero nada más explicar estos conceptos de conservación de energía y la cantidad de movimiento. Si los dos objetos son muy duros y la colisión no se produce calor ni otra forma de energía, entonces también se conserva la energía cinética. Eso significa que la suma de energías cinéticas de los dos objetos es la misma antes y después de la colisión. En el instante durante el cual los dos objetos están en contacto, parte o toda la energía se almacena momentáneamente en forma de energía potencial. Que en el momento de que colisionan, todas las energías cinéticas se convierten en energía potencial y luego se vuelve a convertir en energía cinética. Pero si se compara la energía cinética total justo antes de la colisión con la energía cinética total justo después de la colisión, se encuentra que son iguales. Eso es en un choque elástico. Tal colisión en la que se conserva la energía cinética se llama colisión elástica. En una colisión elástica, perfectamente elástica, también podríamos tener esta ecuación donde la diferencia de las velocidades antes de la colisión va a ser igual a la diferencia de las velocidades antes de la colisión, pero con dirección o sentido contrario. Recordemos que los cuerpos chocan y luego rebotan. Entonces, la diferencia de las velocidades, la diferencia, velocidad V2 menos velocidad A2, ¿verdad? La diferencia de las velocidades antes de la colisión, perdón, después de la colisión, después, va a ser igual a la diferencia de las velocidades antes de la colisión. Y el signo menos indica sentido opuesto, porque después de la colisión chocan en sentido contrario, ¿verdad? Eso es un choque totalmente elástico donde se da esta relación, esta velocidad relativa. Podríamos decir las velocidades antes y después de la colisión se igualan. Esta idea me va a servir para resolver un problema donde me dicen que la colisión es perfectamente elástica. Esto solamente sucede si la colisión es perfecta. Esta relación es si la colisión es perfectamente elástica. O sea que no se pierde nada de energía cinética. En una colisión perfectamente elástica se da esta igualdad o esta relación. Y vamos a ver, no hay pérdida de energía. Vamos a ver un ejercicio donde se aplica esa ecuación. Y vamos a ver, generalmente estos problemas tengo que calcular las dos velocidades después de la colisión. Esa es la dificultad. Y para resolverlo se utiliza un sistema de ecuaciones. Por ejemplo, dice una canica A viaja inicialmente hacia la derecha con una velocidad de 10 metros por segundo, antes de colisionar con una canica B que se movía inicialmente hacia la izquierda con una velocidad de 15 metros por segundo. El dibujo, ahí está el dibujo. Si la canica B tiene el triple de la masa de la canica A, está el dibujo donde está la velocidad de A antes de la colisión, la velocidad de B antes de la colisión. Me dice que la masa de B es el triple de la masa de A. Bueno. Y me pregunta que la idea dice, ¿cuáles son la velocidades, magnitud y dirección? Bueno, que sé que la colisión es elástica. Bueno,
Determine cuáles son las velocidades, magnitud y dirección después de la colisión. Obviamente, para que funcione esta relación, tiene que ser un choque elástico, completamente elástico. Creo que en el libro van a encontrar así como colisión elástica, ¿verdad? Para que ocurra, se dé esta relación. ¿Y cómo se resuelve esto? Bueno, vamos a plantear dos ecuaciones para poder resolverlo. Primero vamos a decir la ecuación que hemos estado usando hasta el momento, que la suma de las cantidades de movimiento antes de la colisión, pues masa A, velocidad A1. No le voy a poner la flechita, pues ya sabemos que es un vector, más masa B, velocidad B1, es igual a masa A, velocidad A2, que es una pregunta, más masa B, velocidad B2. Aquí me está planteando que la masa B es 3 veces la masa A. Entonces vamos a decir que la masa B, cuando tenemos la masa B, es 3 veces la masa A. Vamos a sustituir eso en la fórmula. Entonces la masa A la dejamos igual. Y la masa B vamos a poner que es 3 veces la masa A. Masa A se mantiene igual. Y la masa B es 3 veces la masa A. Ok, ahora sí, vamos a sustituir los valores que tenemos. La velocidad, bueno, aquí importante es que para qué hice la sustitución. Recordemos que cuando el mismo término, el mismo elemento se repite en todos los términos, por ejemplo, si en una ecuación tengo que la misma masa se repite en toda la ecuación, en todos los términos, se puede simplificar. Por ejemplo, aquí masa A, masa A, masa A y masa A en todos los términos, la podemos simplificar. Entonces, para que la ecuación, y además que no me dan el valor de la masa A, entonces podemos hacer simplificar este elemento que se repite en todos los términos. ¿Okay? Y ahora sí, vamos a sustituir la velocidad de A1, que es 10, hacia la derecha, positivo. Más 3 veces la velocidad de B1, que es 15, pero hacia la izquierda. El negativo es el que va para la izquierda. Pucha, no me voy a escribir. Y esto es igual a, esa es la velocidad de B1, ¿verdad? De velocidad de B al principio es menos 15, va para la izquierda. No se le olvide el signo menos cuando va en dirección hacia la izquierda. Y aquí velocidad A2, que no conozco, más 3 veces velocidad B2, que tampoco conozco. Aquí voy a hacer que esto es 10 metros por segundo más, perdón, aquí ya puedo sustituir, perdón, voy a hacer la operación. Voy a hacer 3 por 15 es menos 45, separar. 10 más 3 por 15. Menos 35, ¿ok? Menos 35. Ya vamos a ver cómo resolvemos esto. Todavía no. Menos 35. Esto daría metros por segundo.
es igual a velocidad A2 más 3 veces velocidad B2. Aquí tengo una ecuación y esta ecuación todavía no me resuelve el problema, pero vamos a tener otra ecuación que es la siguiente. Me dice que la diferencia de las velocidades, velocidad B2 menos velocidad A2 es igual a menos la diferencia de velocidad A2 perdón, la velocidad B1, perdón. La velocidad B1 menos A1, velocidad A1. Entonces, la diferencia de las velocidades después de la colisión va a ser igual a la diferencia de las velocidades antes de la colisión, pero con un signo contrario, ¿verdad? Entonces, aquí sería la diferencia de estas velocidades después de la colisión es igual a menos velocidad B1, que es 15 hacia la izquierda. Esta velocidad B1 es menos 15 menos la velocidad A1, que es 10. Y vamos a hacer esta velocidad B2 menos velocidad A2. Va a ser igual a esa operación que sería menos 15 menos 10. Quedaría 25. Eso daría 25 metros por segundo. Ok, ahora, ¿qué hago con esto? Bueno, voy esto es una ecuación también. Entonces, a partir de la ecuación 1, voy a tener la ecuación 1 y ahora tengo la ecuación 2. Aquí la idea es trabajar con un sistema de ecuaciones, entonces voy a sustituir a alguna de las variables de la ecuación 2 en la ecuación 1. Voy a, por ejemplo, a despejar la velocidad B2. Velocidad B2 sería igual a 25 metros por segundo y este menos velocidad A2 pasaría a sumar. Esto que me dio acá, pero está despejando la velocidad B2, esta velocidad A2 pasa a sumar a 25. Ahora esta velocidad B2 que ya tengo despejada acá, voy a sustituirla acá en esta otra ecuación. Voy a hacer una sustitución. Voy a poner acá en velocidad B2, ¿verdad? Que ya tengo una ecuación para tener una sola variable, una única variable. Es un sistema de ecuaciones, ¿verdad? Entonces vamos a decir que menos 35 metros por segundo es igual a velocidad A2 más 3 veces. Y aquí donde está velocidad B2 voy a sustituir por 25 metros por segundo más velocidad A2. ¿Cuál es la idea? Tener una única variable, ¿verdad? Y calcular para esa variable la velocidad. Lo que no sé si vieron, entonces la velocidad B2 es 25 metros por segundo, velocidad A2, se sustituye en la ecuación 1 y vamos a hacer la operación, que sería menos 35 es igual a velocidad A2 más 3 por 25, que es 75.
más 3 por V a 2. Este 3 multiplica 25, 75, y este 3 multiplica V a 2. Ahora voy a 75, está resumando, pasaría al otro lado a restar, que entonces me queda menos 35, menos 75, es igual a velocidad 2 más 3 veces velocidad 2, sería 4 velocidad a 2. 35 negativo menos 75, menos 150. No sé si ustedes logran ver ahí, menos 150, o sea, igual a 4 V a 2. Y este 4 está multiplicando, pasaría a dividir. Entonces vamos a hacerlo por acá. V a 2 sería igual a menos 150. No sé si me se quedaron botados por algún lado, me dicen. Dividido entre 4. Y 150 negativo dividido entre 4 me da menos 37,5 metros por segundo. Me dicen si se quedaron botados en alguna parte. Vamos a ver. 4. A ver. Menos 25, menos 75. Ok, aquí yo hice una operación mal. Menos 35, menos 75. No da 150. ¿Cuánto da? ¿Alguno que me diga? Hice una operación mal. Estaba revisando. Perdón, aquí me equivoqué. ¿Cuánto da menos 35 menos 75? A ver si me están siguiendo. ¿Alguno que me diga cuánto da esta resta? Está diferente, esta no, suma más bien, menos 35 menos 75. ¿Sí están por ahí? Hola. Sí, profe, ya voy. ¿Cuánto da? Menos. mm, Menos 35 menos 75. Menos 110. Ah, ok. Menos 110. Estaba revisando y me di cuenta que algo estaba mal. Menos 110, ahora sí. Menos 110 entre 4. 27,5. Negativo. Ujú. Esa sería la velocidad de menos 27,5, sería la velocidad de A2. ¿Ok? Y ahora, como ya teníamos una fórmula para calcular B2, que es esta que tenemos acá, la ecuación, esta ya despejada, ya teníamos una ecuación para calcular B2, y ya tenemos el valor de velocidad A2, que es menos 27,5. Aquí simplemente sustituimos en esta ecuación, voy a hacerlo por acá, velocidad B2 va a ser igual a 25 metros por segundo más velocidad A2. Entonces la velocidad B2 va a ser igual a 25 más lo que me dio la velocidad A2, que me dio menos 27,5. ¿Y eso cuánto me da? Me haga ahí la operación, a ver cuánto le da.
Menos 2.5, profe. Correcto. Menos 2.5. Ok, de esta forma se resuelven los problemas donde me preguntan por velocidades, las dos velocidades de los cuerpos después de la colisión, considerando la conservación de la cantidad de movimiento, considerando que es una colisión elástica y que las velocidades o la diferencia de las velocidades antes de la colisión o después de la colisión van a ser igual a la diferencia de velocidades antes de la colisión, pero en sentido contrario, ¿verdad? Ok, y entonces sería el método que se utilizaría. Voy a borrar esto. Aquí está la resolución. Ok. Ok, ahora sí, cuando trabajamos en colisiones donde hay eh, dos dimensiones. Dos dimensiones es que después de la colisión o antes de la colisión, podría ser antes o después, los cuerpos se mueven formando cierto ángulo. Hay un ángulo los, imaginemos una mesa de billar, dos pelotas colisionan, pero no siguen en línea recta, sino que se desvían de su línea o trayectoria inicial. Entonces ahí tendríamos que considerar que las velocidades tienen dos componentes, una componente en X y una componente en Y. En Y vamos a mover en dos dimensiones nada más. Ya en una colisión, en un choque de partículas, ahí sí podríamos pensar en las tres dimensiones, X, Y y Z. Pero aquí vamos a considerar nada más la dimensión X y Y. Si estamos en un plano horizontal, por ejemplo, en el caso de una mesa de billar, las bolas van a irse formando un ángulo en un plano, ¿verdad? ¿Cómo se resuelven estos ejercicios donde tenemos dos dimensiones? Bueno, básicamente se trabaja en las dos dimensiones por separado, igual que hacíamos en el movimiento parabólico. Se trabaja en X primero y luego se trabaja en y luego se trabaja con un sistema de ecuaciones, ¿verdad? Entonces, normalmente yo lo que planteo es la fórmula inicialmente en X para los dos cuerpos y luego planteo el sistema para el eje Y. ¿Okay? Depende de la situación, vamos a ver que en el eje Y a veces al inicio puede ser que no haya componentes. Solamente la componente Y puede ser que sea cero. No necesariamente, pero bueno, vamos a ver, depende de la situación. Vamos a ver un ejemplo donde precisamente vamos a suponer que los cuerpos se mueven horizontalmente en X inicialmente y al colisionar, cada partícula va a tener dos dimensiones, una velocidad con dos componentes, en X y en Y. Ok, entonces vamos a ver este ejercicio para entender mejor lo que estoy planteando. La idea es la siguiente, dice una bola de billar que se mueve a 5 metros por segundo en dirección X, o sea, se mueve en X, golpea una bola B de igual masa que inicialmente está en reposo. Inicialmente la bola B está en reposo. Entonces es el clásico jugada de billar. Después de la colisión, la primera bola se mueve a 4,33 metros por segundo en un ángulo de 30 grados con respecto a la línea original del movimiento. Vean el dibujo. Entonces, esta es la bola A. El lápiz. Aquí está. Esta es la bola A antes de la colisión y esta es la bola B antes de la colisión. Y después de la colisión, la bola A toma este ángulo o esta velocidad con un ángulo y la bola B se va a mover en esta otra dirección, ¿verdad? Que también una velocidad con dos componentes, X y Y. Entonces, la manera de resolver esto
porque me están preguntando de cuál es la velocidad de la bola B después de la colisión. Ok, que cuál es, primero dice calcule la magnitud de la velocidad y dirección de la segunda bola después de la colisión. Entonces esa es la pregunta, ¿cuál es la velocidad de esa bola una vez que colisiona? Entonces vamos a resolverlo primero así, vamos a hacerlo primero, vamos a plantear horizontalmente. Inicialmente vamos a trabajar horizontalmente. Y vamos a decir que la masa A por la velocidad AX 1, se me hace muy largo, pero no importa. Más la masa B por la velocidad BX 1 es igual a la masa A por la velocidad AX2 más masa B por velocidad BX2. Ok, entonces vamos a trabajar en X, ¿verdad? Horizontalmente. Al inicio, esta masa A se mueve totalmente en X, ¿verdad? Se mueve horizontalmente en dirección X, aquí está, se mueve en X. Y la masa B se encuentra en reposo. La masa B inicialmente está en reposo. ¿Okay? Luego, la masa A después de la colisión tiene un valor de 4.33, la velocidad, y el ángulo es de 30, tiene un ángulo de 30 grados. Ok, tiene un ángulo, pero como estamos trabajando en X, la componente X sería la velocidad A por el coseno del ángulo. Y la velocidad B también tiene componente en X. Y ya estamos trabajando en X inicialmente. Entonces importante, me dicen que ambas masas son iguales, igual masa. Y no me dan el valor de la masa. Entonces, ¿qué se hace si no me dan el valor de la masa? Si no me dan el valor de la masa, yo puedo estimar que la masa A y la masa B son iguales. Puedo sustituir, en lugar de poner masa A y masa B, puedo poner M nada más. M velocidad A X1 más M velocidad B X1 es igual a M velocidad A X2 más M velocidad B X2. ¿Para qué hice eso? En lugar de poner masa A y masa B, voy a poner M, que es la misma masa. Porque aquí ya puedo simplificar. Si en todos los términos tengo la misma masa, se puede simplificar M, lo que expliqué anteriormente. Es la misma masa en todos los casos, en todos los. Masa A y masa B son iguales. Luego, la velocidad de la masa B al inicio es 0. Entonces, esto es 0. Y estas ya vamos a resolver. Entonces, tendríamos que la velocidad AX1, que sí me la están dando, es igual a velocidad AX2, que sería velocidad A2 por el coseno del ángulo 2, A2. Más velocidad B2 por el coseno del ángulo B2. Bueno, ahí estamos usando cita, no importa. En la figura tenemos un cita. Ok, entonces, aquí vamos a trabajar con un sistema de ecuaciones. Aquí vamos a igual a los datos que tenemos. Sería la velocidad de AX1, que es 5. Ese dato lo tenemos, es 5 metros por segundo. Es en X, no tiene ángulo. Es igual a la velocidad A2, que es 4.33, por el coseno del ángulo A2, que me dicen que es 30 grados.
más velocidad B2 por coseno del ángulo B2. Ese no sé ninguno de esos, pero eso sí lo sé. Esto que está aquí sumando, podemos pasarlo a restar al otro lado. Entonces me queda 5 metros por segundo menos 4.33 metros por segundo coseno de 30. Y eso es igual a velocidad B2 coseno del ángulo B2. Hacemos esta diferencia. 5 menos 4.33 por coseno de 30. Y eso me da 1.25. 1.25 metros por segundo, que es igual a la componente. Voy a volver a poner velocidad B2x. Digamos, obtuvimos la componente B2x a partir de esta. Recordemos que velocidad B2 por coseno del ángulo me da la componente B2x, que sería de esta velocidad B2 o la componente x, ¿ok? De esa velocidad. Eso sería horizontalmente, vamos a anotarlo por acá, la velocidad B2x es igual a 1,25 metros por segundo. Ok, ya tenemos ese resultado, ¿verdad? Aplicando la dirección horizontal. Ahora vamos a aplicar la dirección vertical a los dos cuerpos. Entonces vamos a borrar esto. No voy a borrar todo. Voy a borrar nada más de aquí para abajo. Porque la misma fórmula la voy a usar, pero le voy a cambiar la dirección. El sentido horizontal lo cambio por el sentido vertical. Entonces ahora, inicialmente lo trabajamos horizontal, ahora vamos a trabajarlo de forma vertical. Entonces verticalmente, ya aquí no sería X, sería Y. O voy a borrar la X, voy a poner una Y mejor, que no se vea raro. Velocidad AY1, velocidad BY1, velocidad AY2, velocidad BY2. Okay. Aquí lo que pasa es que al inicio, ambas, la pelota, la bola de billar, se movía horizontalmente, se movía en el eje X. Y la velocidad B de la masa B estaba en reposo. Entonces, no hay componente Y de ninguna de las dos velocidades al inicio. Entonces, bueno, aquí igual las masas es la misma, ¿verdad? Vamos a sustituir esta MA por una M, MB por una M. Eso es para simplificar. Si sabemos eso, que son la misma masa, se puede simplificar. Vamos a simplificar M en todos los términos. Igualmente, podemos decir que al inicio no hay componente Y de las velocidades. Entonces, como no hay componente Y de las velocidades, esto va a tener una componente Y0, eso va a tener una componente Y0. Entonces sería 0 al inicio, en Y, en el eje Y. Y la velocidad de AY sería la velocidad de A por el seno del ángulo. Más la velocidad B por el seno del ángulo.
Entonces 0 va a ser igual a velocidad de A2 es 433 por el seno del ángulo que es 30 grados más velocidad B2 por el seno de 30 del ángulo que no sabemos cuánto es. Bueno, esto que está aquí sumando pasaría al otro lado a restar. Entonces me queda menos 4.33 seno de 30 grados es igual a velocidad B2 seno del ángulo B2. Ok, si hacemos esta operación, menos 433 por el seno de 30 me daría menos 2,17. Y esa sería la componente velocidad B2Y. Vamos a decir que ya obtuve la componente velocidad B2Y, que me da menos 2,17. Entonces vea que lo que tengo aquí son las dos componentes de esta velocidad. La componente B2X que me da 1,25 y la velocidad B2Y que me da menos 2,17. Lo que apliqué fue la misma ecuación, pero para el plano horizontal uso las componentes X, que es coseno, y para el plano vertical uso las componentes Y, que sería con seno, ¿verdad? Una vez que ya tengo las componentes, porque la pregunta era calcular la velocidad de la bola 2 después de la colisión, y como esto es un vector y tiene dos componentes, hay que calcular la magnitud y la dirección de esas dos. Ok, eso es un vector, ¿verdad? Se trabaja como vectores, entonces yo puedo hacer un sistema de ejes. Puedo dibujar un eje X, un eje Y. Escucha, eje Y, pero me quedó torcido. Y las componentes, una es positiva, la X es positiva y la Y es negativa. Entonces, la X es hacia la derecha. Es 1,VB2X. Es 1,25. Y la velocidad de Y es negativa, va para abajo. En Y. Un poquito más larga. Ahí disculpen el dibujo. Eso se supone que es una línea, no un... Ok. A veces cuesta un poco dibujar con la pizarrita. Esta línea es menos 2,17. Esa es la velocidad B2Y. Voy a tratar de dibujar mejor esa línea que está horrible. Es que la vertical me cuesta más dibujar. Pongo una regla. Ok, esa sería la velocidad BY. Y recordemos que para calcular la magnitud de ese vector, vamos a trazar una diagonal. Esa diagonal sería la velocidad. Aquí estamos aplicando vectores, ¿verdad? Lo que vimos al principio del año. Esta velocidad es lo que me están preguntando, la velocidad B2, este vector. Ese vector tiene una magnitud y tiene un ángulo, que es el ángulo que me están pidiendo también. Velocidad, el ángulo 2B.
o el ángulo B2, como quieramos llamar. Ok, ¿cómo calculamos esta velocidad? Es la diagonal de esa figura. Entonces aplicamos el teorema de Pitágoras. Entonces velocidad B2 es igual a la raíz cuadrada de velocidad B2x al cuadrado más velocidad B2y al cuadrado. Entonces la velocidad B2 sería la raíz cuadrada de esta velocidad x, que sería 1,25 al cuadrado más velocidad B2y, que es menos 2,17 al cuadrado. Eso va entre paréntesis, ¿verdad? Da positivo. Y la magnitud de la velocidad, que me piden la magnitud, es 1,25 al cuadrado más, entre paréntesis, menos 2,17 al cuadrado. Que me daría 2,50, 2,5. Esa sería la magnitud de la velocidad. O sea, la velocidad B2 tendría una magnitud de 2,50 metros por segundo. Ahora, ¿cuánto mide el ángulo? La dirección sería el ángulo. Para calcular el ángulo usamos lo que vimos al principio de año, que era el ángulo se calcula con tan a la menos 1 o arco tangente de la y, velocidad BY2 entre velocidad BX2. La y arriba y la x abajo. ¿Sí? Entonces el ángulo sería arco tangente o tan a la menos 1, que es lo mismo, de la y, que es menos 2,17 sobre 1,25. Y el ángulo sería, eso están a la menos 1, es que me quedó horrible. O arco tangente, no sé cómo en la calculadora moderna ahí aparece arc tangente. En las viejitas están a la menos 1, es lo mismo. Para calcular el ángulo se usa cualquiera de las dos formas. Que es con la tecla Shift tangente, ¿verdad? Entonces, tecla Shift Tan, la calculadora Shift tangente, arriba ponemos menos 2,17 y abajo ponemos 1,25. Y me daría el ángulo, me daría un ángulo de menos 60. Negativo es porque, ya vamos a ver, porque es en sentido horario, por eso está negativo. Podríamos calcular el ángulo con respecto al eje X, que sería, lo podemos dejar así, pero si quisiéramos dar la dirección con respecto al eje X, recordemos que sería este ángulo externo, me daría este ángulo de, que sería a 360, restarle 60, o sea, 300 grados. O sea que este ángulo podríamos medirlo como 300 grados, o es equivalente. Cualquiera de las dos soluciones está bien, ¿verdad? Siempre y cuando entendamos que este menos 60 es porque este es este ángulo con respecto al eje X en sentido horario, por eso da menos 60. Y el otro es en sentido antihorario, ¿verdad? Que es con respecto al eje X, pero considerando el eje X y el sentido antihorario, que da positivo el ángulo. Bueno, ahí tendríamos la solución del problema, que era calcular la magnitud y la dirección de
inicialmente de la ola después de la colisión. Y luego me preguntan algo importante, que es, me dicen que si la colisión es elástica o es inelástica. ¿Cómo hago yo para saber si la colisión es elástica o es inelástica? La única forma es calculando la energía cinética antes y después de la colisión y ver si la colisión es elástica o es inelástica. Bueno, ¿cómo hacemos eso? Vamos a ver, voy a borrar todo esto que hice acá. Ya tengo la respuesta de la velocidad, que es 250. Voy a anotarlo por acá, porque eso es importante. La velocidad V2 tiene una velocidad de 2,50, perdón. Esta es la velocidad V2, 2,50 metros por segundo. Porque esa es la velocidad que ocupo utilizar para calcular la energía cinética. En la energía cinética no se usan las componentes, se usa la velocidad total, digamos. La velocidad, para calcular la energía cinética se usa la velocidad, no la componente X ni la componente Y, sino la velocidad resultante. Es la que se usa para energía cinética. Eso es importante que lo sepan. Ahí en las tareas estuve revisando, en algunos casos usaron la componente X en lugar de la velocidad total, ¿verdad? Resultante. Entonces vamos a comparar la energía cinética antes de la colisión con la energía cinética después de la colisión y ver si el choque es elástico o es inelástico. Podríamos decir que si el porcentaje de diferencia me da menor a 10%, podríamos decir que la colisión es bastante elástica, casi elástica. Entonces vamos a ver qué nos da. Eso hay que justificar, ¿verdad? Entonces, energía cinética antes de la colisión. Sería un medio de la masa A, bueno, la masa A que es igual a M, mejor pongamos M, bueno, pues, para que no se confundan con las unidades, porque me va a dar una unidad metro segundo, vamos a poner M mayúscula. Velocidad A1 al cuadrado más un medio de la masa velocidad V1 al cuadrado. Eso es antes de la colisión. Vamos a ver qué energía cinética teníamos. Inicialmente sería un medio de la masa velocidad A1 al cuadrado, que era 5 metros por segundo al cuadrado. Esta velocidad V1 es 0, entonces no lo voy a calcular porque esto me va a dar 0. Entonces, eso simplemente sería un medio de la masa por velocidad 5 al cuadrado. Como no sé el valor de la masa, voy a dejar M. Se puede dejar como M, como una constante que no sabemos cuánto mide. Dejemos una M ahí. Entonces sería 0,5 o 1,1 entre 2 multiplicado por 5 al cuadrado. Eso me daría la energía cinética de 12,5. ¿Qué hacemos con la M? La dejamos como una constante. Esto me queda en metros cuadrados, segundos cuadrados. Que eso es la energía cinética. No está en joules porque no tengo el valor de la masa, pero podemos dejarlo así, 12,5 M metros cuadrados, segundos cuadrados. Ese sería el valor de la energía cinética en función de la masa, que no sabemos cuánto mide. Eso es antes de la colisión. Ahora vamos a hacerlo después de la colisión, a ver cuánto me da la energía cinética, que sería un medio de la masa, velocidad A2 al cuadrado, más un medio de la masa, velocidad V2 al cuadrado. Aquí sería un medio de la masa, velocidad de A2 al cuadrado, pero la velocidad A2 al cuadrado no es la componente X, sino la velocidad inicial, que era 433,
al cuadrado más 1/2 de la masa, velocidad de V2 al cuadrado, que es 2,50. Esto está en metros por segundo, se me olvidó. Aquí metros por segundo. Vea que la velocidad que se usa para calcular la energía cinética es la velocidad total o la velocidad resultante. Ok, vamos a ver cuánto me va a dar eso. Sería, la m es una constante, no la vamos a cambiar. 0,5 por 4,33 al cuadrado más 0,5 por 2,50 cuadrado. Y me da 12, la respuesta me da casi lo mismo. Me da 12,4999, o sea, 12,5. Aquí no hace falta ni siquiera aplicar la diferencia de, si me da lo mismo, obviamente el porcentaje sería 0%. Entonces, si yo calculo la diferencia de energía cinética con respecto a la energía cinética inicial, y ponemos que aquí es 12,5, perdón, energía cinética 1, me olvidó hacer la operación bien. Energía cinética 2 menos energía cinética 1 dividido entre energía cinética 1. Y tenemos que al inicio y al final, bueno, aquí me da 12,499, pero a la hora de hacer la diferencia, la verdad que es 12,5 redondeado. Y dividido entre 12,5. Obviamente esta diferencia me va a dar 0. Entonces, va a haber un 0%, que sería un 0%. O significa que en este caso la colisión es totalmente elástica. En el caso de que no me dé 0, sino que me dé 2%, un 5%, inclusive hasta un 9%, todavía es una colisión bastante, ya no sería totalmente elástica, pero sería bastante elástica. Ya si me da un porcentaje mayor a 10%, ya ahí yo puedo decir que la colisión es inelástica, y totalmente inelástica si se acerca a 100%, ¿verdad? El porcentaje, este porcentaje. Entonces, para que lo tengan en cuenta ahí, depende de la respuesta de eso. Esa sería básicamente la tutoría de hoy, porque bueno, por ahí yo les puse otros ejercicios, pero ya no me da tiempo de resolverlos. Ahí voy a subir la presentación con todos los ejercicios que resolví. Y agradecerles un montón, porque ya hoy es la última tutoría. No sé si tienen alguna consulta antes de irme. Si no, el miércoles igual, si alguno quiere conectarse, hacerme alguna consulta, con mucho gusto el miércoles de 6 a 7, yo me conecto. Bueno, no, yo me conecto si alguien se conecta, obviamente, ¿verdad? Y estaría al tanto. Si alguno se conecta, yo con gusto me conecto a la hora de consulta y podemos ver las dudas que tengan, ¿verdad? Y si no, les deseo demasiados éxitos para la tarea, hacer la elaboración del video y para la próxima semana, que son las evaluaciones sincrónicas, ¿no? Listo. Que tengan bonita noche. Profe, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Gracias, profe. Igual. Bueno, que la pasen bien. Gracias, profe. Profe, una pregunta. Dime, claro. Es que verás que a mí la grabación de la tutoría que subiste el lunes pasado, el Ajá, 28, ajá. no me sale completa, sale cortada. La del lunes pasado.